¿Qué es el motor eléctrico? Podemos definir a un motor eléctrico como un dispositivo cuya función es convertir la energía eléctrica en mecánica. Es decir, vamos a utilizar el motor para realizar movimientos necesarios para simplificar el trabajo del ser humano. Principios del motor eléctrico. Subtema 1. Inducción electromagnética. El motor de corriente alterna basa su funcionamiento en la inducción eléctrica, es decir, en las bobinas del estator circular una corriente eléctrica que produce un campo magnético giratorio, el cual atraviesa las barras de rotor e induce una corriente en ellas. Esta corriente inducida a su vez genera alrededor de los conductores del rotor campo magnético que trata de alimentar con el campo del estator. Objetivo denominado. El objetivo de este proyecto es el ver el funcionamiento, así también las partes de un motor eléctrico. También podremos saber para qué son útiles estos. De igual manera, emplearemos conocimientos básicos de física. Velocidad. En el término velocidad podemos decir que es la cantidad de veces que se produce un giro en un minuto. Dentro de los motores eléctricos hablaremos de dos velocidades, velocidad del estator y velocidad del rotor. En la velocidad del estator, ns, se conoce como la velocidad natural del campo magnético y lo definimos como velocidad síncrona. Esta velocidad depende directamente del número de polos que integran el motor eléctrico. La velocidad del rotor, nr, es una velocidad tangible, pues con ayuda del tacómetro podemos cuantificarla. La corriente alterna tiene algunas propiedades especiales que hacen posible aprovecharla para producir un campo magnético rotatorio en el estator de un motor de corriente alterna. Si se divide la entrada de corriente alterna en dos corrientes alternas desfasadas a 90 grados mediante un devanado en el estator especialmente dispuesto en un motor de corriente alterna, es posible producir alternadamente una serie de polos electromagnéticos que producen el efecto de un campo magnético rotatorio. Deslizamiento. Para que el motor de inducción funcione, el rotor deberá de girar una velocidad diferente la del campo rotatorio del estator. En realidad, la velocidad del rotor es ligeramente menor a la rotación del campo del estator. Esta diferencia se conoce como deslizamiento. En los motores, los rotores funcionan a una velocidad de 2% al 10% menor de la velocidad del síncrono, sin carga. Al aumentar la carga, el porcentaje de deslizamiento aumenta. Partes constitutivas de un motor eléctrico de corriente alterna. Estator, también conocido como núcleo o inducción, se le considera como la parte fija que aloja el devanado o bobinado, con la finalidad de crear el campo eléctrico. El estator es constituido por un conjunto de láminas. Rotor, también conocido como inducido o armadura, es la parte giratoria con la que realiza transformación de energía mecánica. El estator se le constituye del mismo material del estator. Carcasa, es la parte de la que forma el motor, en donde es ensamblada el estator. Puede ser laminada de acero rolado o soldado. Tapas laterales, asimismo definido como escudos, tienen la finalidad de alojar los rondamientos, soportar a la flecha y del rotor y acoplarse a la carcasa. Rodamientos, generalmente son las únicas partes del motor por su función sufren demasiado desgaste, ya que son los que resisten el mayor trabajo en el motor y bajo condiciones normales de operación. Flechas, es la parte más resistente del motor porque transmite la energía mecánica obtenida hacia la carga de aplicación del motor. Embobinado. Un motor monofásico tiene dos grados de devanación en el estator. El primer grupo se le conoce como el devanado principal o devanado de trabajo. El segundo se le conoce como devanado auxiliar o de arranque. Estos dos devanados se conocen como paralelos entre sí, entre voltaje de línea de aplicación ambos al energizar el motor.